Queridos colegas, es una satisfacción que hayáis venido para pasar una tarde hablando de temas que nos interesan a todos. Sobre todo, va a estar comprendido en nuestra exposición entre dos jalones históricos. El primer hito va a ser la Revolución Francesa y Americana y la Revolución Industrial. Ocurrió la superposición de los efectos de estas dos revoluciones ocasionó un verdadero maremoto que barrió todas las sociedades, desde la francesa, europea, las iberoamericanas que se independizaron, barrió todo. Pero las consecuencias de cada una de ellas, de por sí profundas, las vamos a repasar. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial ocasionó la transformación del trabajo manual por el industrial y la manufactura, la mecanización de la industria textil y procesos metalúrgicos y máquina de vapor, la máquina de vapor aplicada a toda la industria. El ferrocarril y el transporte de mercancías, aumento de la producción en serie y las cadenas de montaje, desarrollo del capitalismo y la burguesía industrial. Y como cruz nace el proletariado y la cuestión social, el éxodo rural a las ciudades. Por su parte, la Revolución Francesa y Americana destruyó el sistema feudal. Se produce el declive de la monarquía absoluta, surgió la creación de la República Liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, la burguesía amplió cada vez más su influencia en Europa, se difundieron ideas democráticas y los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados. Las consecuencias de este maremoto fueron tales que se toma como referencia la fecha de la Revolución Francesa como el cambio de era. Ahora pasamos al segundo hito que nos ocupa, la tercera revolución industrial y la revolución española e iberoamericana. Bueno, la tercera revolución industrial, que para mí es mucho más profunda que la primera, porque se inicia con la revolución de la informática y de las comunicaciones, desemboca en la industria del conocimiento, nace también el concepto de capital humano que genera a su vez un nuevo concepto y una nueva economía, la economía del conocimiento. Es decir, que la economía se libera de sus bases materiales y entra en otra era, la economía del conocimiento, separada de sus bases. Internet permite a su vez a las empresas independizarse de la localización. Las redes permiten actuar en el mundo entero desde el más pequeño y apartado pueblo. Solo es necesario el conocimiento que ponga en marcha la empresa. Por su parte, la Revolución Española e Iberoamericana produce los siguientes efectos. Nace un nuevo actor, la sociedad civil y el poder civil, y enuncia el principio de la división del Ejecutivo. Crea un nuevo pilar, el pilar civil, y un nuevo actor, el poder civil. Crea o perfecciona el Estado con dos pilares. Evita las formas de asimetría representativa que tantos problemas está ocasionando. Lucha contra el terrorismo económico y financiero. Ampliación y reforzamiento del estado de bienestar a 6-7 pilares y crea un imperio económico de la sociedad civil para toda la sociedad y todos los ciudadanos. Nos podían preguntar, ¿esta revolución será tan profunda como fue la primera? La respuesta es sí. ¿Se tomará como punto o fecha de referencia el principio de siglo como cambio de era? Sí. ¿Y los efectos que se produzcan cuáles serán? Serán multiplicar, vamos a poner un número, por 10 el ritmo de creación de riqueza y recursos de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Bien, para saber los principios o el cambio que ha representado este ciclo, vamos a ver qué filosofía reinaba
en el periodo del poder de la Revolución Francesa, que le vamos a llamar poder político, solo y exclusivamente. Bien, se caracteriza por el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, el pueblo siempre ha sido un analfabeto total, porque realmente la escuela surge con la Revolución Francesa y mucho tiempo después, para alcanzar un nivel aceptable, pasaron muchos años. Las clases dirigentes son las que reparten funciones. El pueblo es el jornalero del sistema. El espíritu feudal está en sus genes. Cuando decimos que los partidos son instituciones decimonónicas, estamos queriendo decir que están impregnados de despotismo, de feudalismo y sobre todo de desconsideración total hacia la sociedad civil, que cumple funciones de tonto útil del barrio y de pagador de todos los impuestos. Y el ejemplo nos pueden servir como ejemplo la creación de las comunidades autónomas. 17 parlamentos, 17 administraciones paralelas, gastando lo que tienen y lo que no tienen, pero esto se puede considerar una vuelta del feudalismo, es decir, del vampirismo que se apodera de todos los recursos de la sociedad y la sociedad civil, pagando cantidades astronómicas. Por eso hemos puesto aquí, para que lo cojan y lo estudien, la situación de las comunidades autónomas en números. Esto ya es una perfecta demostración del descalabro y del engendro descentralizador más nefasto que ha ocurrido en la historia. Por poner otro ejemplo, podemos citar el traspaso de poder de la administración socialista al Partido Popular. Practicaron la política de tierra quemada, cajas vacías, presupuestos consumidos totalmente, haciéndole ver al otro partido, que se iban a encontrar con esta situación. Pero ni siquiera tomaron en consideración que todos estos problemas se lo iban a provocar a la sociedad civil. Esto es un síntoma, un reflejo de lo que representa el despotismo ilustrado. Y toda la filosofía del periodo del poder civil de la Revolución Francesa. Bien, entonces aparece una filosofía y unos principios. El poder civil, inicio de un nuevo ciclo histórico, la era de la sociedad civil. Habíamos dicho antes que el siglo XXI, el inicio del siglo XXI, se iba a tomar como fecha clave para el inicio de la era de la sociedad civil. El nuevo protagonista de la historia se rige por los siguientes principios. Creación de un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Principio de defensa de los intereses de la sociedad civil y lucha contra el terrorismo económico con medios apropiados. Reforzamiento y ampliación, como hemos expuesto ya, del estado de bienestar. Creación del estado de las mancomunidades, que será la nueva organización del Estado. Principio de la unidad y fortaleza del Estado central, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. Bien, como antecedentes de todo este periodo, nos vamos a encontrar con la Ilustración como revulsivo. Los ilustrados querían hacer la luz en medio de las tinieblas, de la ignorancia de la sociedad. Por eso se llamó el siglo de las luces. Bien, este movimiento era patrocinado por el monarca ante el panorama que se avecinaba. Era un movimiento de élites, los ilustrados en torno al monarca y una sociedad totalmente analfabeta. Esta empresa requería intelectuales ilustrados al servicio del monarca.
El objetivo, promover reformas para adaptar la situación de la monarquía a los nuevos escenarios. Esta situación provocó una reacción de duda, porque aplicaban la reforma en lo que le convenía a la monarquía, pero no en los acontecimientos que se estaban avecinando. El movimiento del despotismo ilustrado choca con otro movimiento de tipo rupturista, el movimiento liberal liderado por la burguesía. La burguesía jugó muy fuerte y tomó como socios, más bien como comparsa, a los compañeros de estamento, los agricultores y artesanos y grupos marginales. En total representaban el 90% de la población y no tenían privilegio de ningún tipo, y sobre ellos recaían todos los impuestos. La pregunta es, ¿ha cambiado algo? No ha cambiado absolutamente nada. Los cambios en el seno del naciente capitalismo dotaban a la burguesía de gran poder económico que no se reflejaba en su situación en la sociedad. Bien, entonces vamos a dar un salto para comprender las semejanzas y diferencias que se han dado en la historia en estos movimientos. La Revolución Francesa y Americana se puede considerar una escuela de revolucionarios que combatieron el sistema feudal. El siglo XIX fue una sucesión de revoluciones que transformaron Europa y todas las sociedades del mundo. La primera revolución industrial, 1786, la Revolución Francesa, 1789, la Revolución de Julio de 1831, Revolución de 1848 paneuropea, la Revolución de 1868 y 1871, la Comuna de París, que provocó 10.000 muertos y 11.000 deportados. A partir de entonces, las cosas cambiaron totalmente. Después vino la Revolución Bolchevique de 1917 y la Revolución Mexicana. Bien, esto es la Revolución Francesa. Nos trasladamos al periodo después de la guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. El periodo de las Guerras Frías, una guerra mundial de espías y una escuela de terroristas económicos. ¿Por qué ocurre esto? Bien, junto a la aplicación del Plan Marshall por los Estados Unidos, que comprendieron que sin desarrollo económico Europa caería bajo el comunismo, entonces decidieron invertir cantidades que para aquellos tiempos eran bastante importantes. Pero junto con el Plan Marshall venían varios planes secretos. Eran la Guerra Fría y sobre todo la Guerra Fría cultural. Todos los países entraron en la contienda por imperativo de la seguridad de los estados. La URSS tuvo un ejército de espías de 500.000 agentes repartidos por todo el mundo y otros 300.000 que controlaban el interior del país. Es decir, una verdadera guerra mundial de espías. Pero la CIA no se quedaba atrás, hacía prácticamente lo mismo, de tal manera que las dos superpotencias con sus agencias de espionaje desarrollaron justamente en las Guerras Frías nuevas técnicas y armas que después serían utilizadas por el terrorismo económico. Por esta razón decimos que fue una escuela de terroristas económicos. La Guerra Fría cultural fue un choque de culturas, otra forma de guerra que se extendió por más de 35 países, desde 1950 hasta 1970. Y, queriéndolo o no, todos los intelectuales europeos trabajaron para estas agencias que, según Tim Barnett, les llamaba los enanos del circo. Los enanos, el enano del KGB y el enano más alto del circo, la CIA. Todas estas luchas crearon unas armas y técnicas nuevas y silenciosas aplicadas en una guerra sin cuartel contra la sociedad civil. Las armas silenciosas en una guerra no declarada y oculta, situación
en todos los países. Como hemos visto, la Guerra Fría duró más de 50 años, a donde se implicaron las dos grandes potencias, pero que se sumaron después todos los países porque parecía que se iba a mantener esta lucha. Repentinamente, y después de 50 años de rodaje de las Guerras Frías, ocurre que implosiona la URSS. Es decir, salta por los aires. Tuvo unas consecuencias profundamente negativas para la sociedad civil. Repentinamente los estados comprenden que los numerosos ejércitos de espías perfectamente entrenados no eran necesarios y se quedaron sin ocupación. Consecuencias: formación de grupos de terrorismo económico y financiero, ocultos e invisibles. Y la pregunta es, ¿para qué? Simultáneamente se dan los casos, el fenómeno de la globalización y la extensión del nuevo orden a la aldea global. Consecuencias: que un solo grupo de poder global resuelve rápidamente problemas globales. Aparecen las armas silenciosas y ocultas a disposición de los grupos globales y desocupados ejércitos de espías. La sociedad civil, objeto de todos los saqueos. La sociedad civil no sabe qué ocurrió, ni sabe qué ocurre, ni las consecuencias tan desastrosas para ella. Formación de grupos locales sin conexión que intentan resolver los desequilibrios, pero no lo consiguen. La sociedad civil no entiende ni comprende qué está ocurriendo. La implosión de la URSS y el fin de la historia se convirtieron en grandes problemas. El nacimiento del terrorismo económico a escala planetaria. Bien, creación del gran club de reflexión, entre comillas reflexión, y práctica desconocida, la sociedad civil al final del siglo XX y principios del siglo XXI. La ruptura del mundo bipolar, implosión de la URSS en 1989-91. Nace un nuevo polo de poder, oculto, que nadie debe conocer por su peligrosa naturaleza en cada país. Otros dicen que fue un club de terrorismo económico formado por grupos extremadamente poderosos. Y aquí es donde quiero introducir esta información. Esto está en Internet. Top Secret, armas silenciosas para guerras tranquilas, manual introductorio de programación, aunque en realidad debiera llamarse Manual de Operaciones del Franquiciado, normas de conducta y objetivos. Top Secret, armas silenciosas para guerras tranquilas, franquicia de terrorismo económico. Esto se ha dado y se viene dando con tal intensidad que se multiplican como las setas las franquicias de terrorismo económico. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Bien, el siguiente documento fue fechado en mayo de 1979. Ha sido encontrada en el mes de junio de 1986 en una fotocopiadora IBM comprada en una subasta de materiales. Negligencia o fuga intencional. El documento, por seguridad, no figura la firma de ninguna organización de donde proviene, pero recortes de informaciones y fechas dejan suponer que se trata del grupo de Bilderberg, un grupo de reflexión que reúne personas extremadamente poderosas de los mundos de las finanzas, de la economía, de la política, de las Fuerzas Armadas y de los servicios secretos. Y para comprender las lindezas que dicen, les voy a leer unos párrafos para que vean. En consecuencia y en interés del futuro orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido, es una traducción un poco
incorrecta del inglés al castellano, se decidió llevar a cabo una guerra tranquila contra el público americano, porque esto nació en los Estados Unidos, pero se extendió como franquicias de terrorismo económico por todo el mundo. Con el objetivo de desplazar la energía social y natural, en otras palabras, la riqueza de la masa indisciplinada y irresponsable hacia las manos de algunos, pone aquí, suertudos, que tuvieron mucha suerte. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear y proteger y utilizar nuevas armas que, como el futuro lo dirá, era un tipo de armas tan sutiles y sofisticadas en su principio de funcionamiento y en su apariencia pública, que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. Conclusión: el objetivo de la investigación es tal como es llevada a cabo. A fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevados a un control total, es decir, sometidos al yugo y asignados a un deber social de largo plazo desde edad temprana, antes de que tengan la oportunidad de hacerse preguntas. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores deben ser desintegradas por medio de un proceso de aumento de preocupaciones por parte de los padres. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de las más pobres, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, mismo los mejores elementos de las clases inferiores tienen muy pocas esperanzas de extirparse del lote que les ha asignado la vida. Lote de suerte se refiere. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y tranquilidad para las clases superiores y las clases dirigentes. Esto es el panorama que nos encontramos. Todo esto está recogido aquí en muchos pasajes. El objetivo de las mafias del terrorismo económico es desorganizar a la sociedad civil y que no sea consciente de su extraordinario poder, utilizando un sistema educativo de pésima calidad y desorganizando la familia por medio de las preocupaciones que originan la pobreza y el desempleo. La sociedad civil y la misma teoría política se han visto sorprendidas por la velocidad con que se han formado el nuevo polo de poder. El grupo Bilderberg, el grupo Davos, y la profundidad de una crisis que como un tsunami ha barrido las viejas estructuras y ha afectado a los partidos y a toda la sociedad. Las consecuencias de la crisis han sido desastrosas, principalmente para la sociedad. La sociedad civil se encuentra perdida, abandonada en la cuneta de la historia, con 6 millones de parados y graves problemas económicos y sociales. La sociedad civil no encuentra la salida. En España ocurrieron otros fenómenos más desgraciados aún, y fue los procesos refeudalizadores. Es decir, el feudalismo terminó en el año 1350 y tantos, pero piensan que estos señores se iban a quedar en sus sarcófagos como los vampiros. Salieron y hubo varios intentos. El primer intento fue en el siglo XVII de procesos refeudalizadores y el segundo fue exactamente la formación de las comunidades autónomas, que ya vemos, como hemos puesto en la información que se os proporciona, los déficits son monstruosos. Déficits autonómicos, 86.000 millones de euros anuales.
empresas públicas, 52.000 millones de euros anuales, televisiones autonómicas, 10.000 empleados, administración autonómica, sobran 920.000 empleados de más. Administración central, sobra 1 millón de empleados. La sociedad desorganizada no tiene ningún beneficio de estos excesos y despilfarro de estos señores feudales. Solo tienen una misión: pagar una deuda pública de 1 billón de euros. Consecuencias. Conclusión. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido este cúmulo de despropósitos que termina pagando la sociedad civil? Bien, la sociedad civil ha estado ausente de todo el proceso político, económico y social, y ha sido tratada como un paria, como corresponde al despotismo ilustrado de la época de la Revolución Francesa. Ha estado abandonada en la cuneta de la historia, una sociedad civil analfabeta e inconsciente de lo que ocurre. Hemos dejado el destino del Estado en manos de políticos sin sentido de Estado, partidos que resuman despotismo por los 4 costados y tendencias feudales. Hemos dejado el destino de la sociedad civil en manos de enemigos declarados de la sociedad civil y hemos dejado la economía en manos de terroristas económicos. Conclusión. Esto es una consecuencia lógica de la filosofía que ha predominado en este periodo de la Revolución Francesa. Despotismo, las clases dirigentes son las que reparten funciones, las clases privilegiadas no pagaban impuestos, espíritu feudal, desconsideración total con la sociedad civil. La sociedad civil ha estado ausente, como hemos dicho, y hemos puesto ejemplos. ¿Cuál es entonces el cambio que se va a producir? La sociedad civil rodeada de depredadores por los 4 costados. Bien, si vemos la radiografía de la sociedad, veremos que el concepto de Estado es sociedad, una sociedad organizada políticamente. Pero si vemos el croquis, veremos que el Estado es un segmento ridículamente pequeño y deja todo el sector en manos del terrorismo económico y la sociedad civil cada vez más empequeñecida. Si traduciésemos los desgarros y el sufrimiento de la sociedad civil, creo que podríamos traducirlo de la siguiente forma: hacia un Estado ampliado, un nuevo Estado con un pilar civil y un pilar político, porque el Estado es ridículamente pequeño. Objetivo: construir el pilar civil de la sociedad civil. La sociedad civil debe transformarse en un poder económico dirigido por un gobierno económico. El proyecto comienza a fraguarse y perfilarse en la más amarga necesidad. Bien. Procesos de ingeniería electoral. Ya hemos visto en el capítulo de terrorismo ilustrado que en el fondo fue la primera obra de la primera obra de ingeniería social, porque antes no había elecciones, ¿no? Tenía un objetivo: preservar el corazón de la monarquía absoluta, cambiando todo lo que había a su alrededor. ¿Qué quiere el terrorismo económico? Algo parecido. En el seno del Estado se han incrustado grupos de verdadero terrorismo económico que desarrollan una actuación que busca perpetuarse en el poder y obtener beneficios. Son grupos invisibles que tienen recursos para implantar directrices en la vida política
económica del país. Tienen que actuar para eliminar los verdaderos movimientos que surjan de las entrañas de la sociedad civil, porque ellos tienen pánico de que la sociedad civil algún día despierte el gigante que yace dormido en su seno, el poder civil. A unos grupos los censuran y los apartan de la vida pública y a otros los financian. Porque, ¿qué finalidad o cómo podemos explicar que algunos grupos de repente le abran todas las puertas de todas las televisiones? Ahora veremos algunos datos para explicar un poco mejor todo esto. Pero a unos le abren todas las puertas y podemos decir cuánto ha costado abrir todas las televisiones, todas las puertas al pequeño Nicolás, Alcoletas, mientras que a otros se censura. La respuesta es pánico. Ellos tienen pánico, pavor. Este libro ha sido censurado. ¿Por qué? Porque tiene información de profundidad. Ellos tienen mucho miedo de que la sociedad civil algún día se organice. Y este es el objetivo del poder civil, que quiere organizar a la sociedad civil como poder político, económico, empresarial y social. Este es el programa que no quiere el terrorismo, porque esta es la finalidad que ellos tienen. Estrategias contra la sociedad civil. La transición española fue un ejemplo que comenzó muy bien, porque hubo políticos de gran altura, pero terminó horrorosamente mal, como el Rosario de la Aurora, porque hubo políticos de 3 al cuarto que solamente se ocuparon de sus prebendas, prerrogativas, canonjías, salario vitalicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Podemos poner un ejemplo, la era de Felipe González y Alfonso Guerra. Cuando hablaba Alfonso Guerra, subía hasta el pan, porque estaban en medio de una estrategia, una campaña de ingeniería electoral, de caras nuevas, para mantener siempre el corazón del terrorismo económico. ¿Qué pensáis que está ocurriendo o que va a ocurrir ahora con el pequeño Nicolás y otras cosas? Pues el mismo fenómeno, la revolución de las caras nuevas. Bien, entonces la sociedad civil no sigue ese ritmo. Aquí tenemos la Revolución Española e Iberoamericana y los considerandos que expone. Considerando que la Revolución Francesa ha sido traicionada por los mismos impulsores y los que más contribuyeron para su historia y en estos momentos la han conducido a un punto muerto, considerando que los poderes económicos han actuado como siempre, creando crisis periódicas para empobrecer más a la sociedad, considerando que los partidos políticos se han dedicado a confundir miserablemente a la sociedad civil y a crear un sistema político ingobernable de imposible financiación. La sociedad civil, como parte profundamente perjudicada en el proceso mal llamado de transición, ha decidido, ante el espectáculo de desconcierto y alto precio que tiene que pagar, transformarse en un partido político, el poder civil. Bien, la sociedad civil rodeada de depredadores por todos los flancos, los poderes económicos. Bien, las crisis periódicas y las armas silenciosas en una guerra tranquila y no declarada son la estrategia para dominar a todas las sociedades del mundo. En interés, repetimos aquí algunos fragmentos, en interés del futuro orden mundial, decidieron iniciar una guerra tranquila contra el pueblo americano.
nació allí y se desplazó a todos los países del mundo como franquicias. El objetivo, alcanzar una economía totalmente predecible. Bien, y volvemos a repetir, la calidad de la educación, dadas las clases inferiores, debe ser de las más pobres. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social. El público no puede saber ni debe comprender esta arma silenciosa, así como no cree en la realidad, que en realidad está siendo atacado y sometido por una nueva arma silenciosa. En realidad, se ha declarado una guerra contra la sociedad civil, una guerra tranquila y silenciosa, pero esto no debe saberlo la sociedad civil. La sociedad civil rodeada de depredadores, los amigos de la izquierda. Bien, otra vez tenemos aquí que esto ha sido creado, las comunidades autónomas han sido creadas por todas las izquierdas y por el Partido Socialista, con la única finalidad de mantener, estar colocados todos y la sociedad civil tener que pagar déficits astronómicos, como ya hemos apuntado. 150.000, sumados todos los déficits, superan los 150.000 millones de euros cada año que la sociedad civil tiene que pagar con sus impuestos. Los déficits del Estado o deuda pública supera el 1 billón de euros que tenemos que pagar esta generación, la próxima, y Dios sabe hasta cuándo. Para afrontar estas cargas, las comunidades autónomas han creado 70 tipos de impuestos nuevos añadidos a los habituales, que cumplen la función de ahuyentar a los inversores. Recurrir a una deuda billonaria para forzar un funcionamiento normal del Estado y que la sociedad no sepa a qué sacrificio se le está castigando, ni quiénes fueron los autores, es un acto de traición y engaño a la sociedad civil, al votante. En consecuencia, hay partidos que son totalmente enemigos de las comunidades autónomas. Los amigos de los nacionalistas. Los nacionalistas, ¿qué defienden? Para uno el nacionalismo es una amenaza para la paz, un impedimento para el reconocimiento y respeto de los individuos, un enemigo declarado de los derechos humanos que desemboca en la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Nos sirve de ejemplo los campos de exterminio nazis o la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia. Objetivo de las organizaciones mafiosas. La estrategia de los grupos mafiosos, sea de la mafia siciliana, la mafia marsellesa, la mafia calabresa, la mafia napolitana, las maras, el crimen organizado, el terrorismo económico en el seno del Estado, utilizan la misma estrategia. El público debe permanecer ignorante en la confusión y desorganización y distraído con temas sin importancia real. La explicación, porque entonces comprenderían que se trata de una guerra declarada contra la sociedad civil, mientras el poder político mira para otro lado. Por este motivo, tratan de doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión y la censura informativa, actuando despiadadamente contra quienes no respete o pongan reparo a sus directrices. La sociedad civil tiene que despertar antes de que sea tarde. Bien, vamos a pasar a la tercera parte, el nuevo actor de la historia y sus múltiples proyectos. Bien, otra vez repetimos los considerandos de la sociedad civil. La sociedad civil está cargada de razones para volver la espalda a esta clase política
y organizarse como un nuevo poder, el poder civil. La nueva organización del Estado, la organización de las mancomunidades. Hemos visto que en las comunidades autónomas ha sido el más nefasto engendro descentralizador que haya podido cometer el poder político, y que lo va a pagar muy caro. Entonces, ¿cuál es el modelo de Estado que nosotros sugerimos, preconizamos? Pues pura y simplemente el Estado de las mancomunidades. ¿Qué es el Estado de las mancomunidades? Lo vemos aquí en la provincia de Madrid. ¿Para qué es necesario un parlamento? ¿Para qué es necesario elecciones autonómicas? ¿Para qué es necesario convocatorias de todo tipo, el defensor del pueblo? Es decir, un modelo de Estado en pequeño que ocasiona despilfarros que tiene que pagar la sociedad civil. Entonces, el Estado de las mancomunidades sería, por ejemplo, la Vega de Aranjuez, que todos conocemos, abarca 23 municipios. Pues resulta que esta comarca, si se hubiese hecho el proceso de comarcalización, ahora sería una comarca sola, cuya capital de provincia, capital de administrativa, sería Aranjuez. Allí se centralizaría todas la administración, el poder económico, el poder industrial, el poder... Es decir, que tendría posibilidades de desarrollo, pero separados los pueblos de 500, 700, no van a ninguna parte. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la economía. Esto es economía de subsistencia o economía de desarrollo. Es lo mismo. Esto es política de subsistencia o política de desarrollo. Porque si nosotros tomásemos los 150.000 millones de euros de déficit y los dividiésemos entre 450 mancomunidades que se organizarían en España, tocarían a 350 millones de euros para cada mancomunidad. Supongamos que lo vamos a reducir a la mitad, 150, 200. 200 millones para industrialización de una comarca como Aranjuez. Podíamos multiplicar el ritmo de creación de riqueza y recursos de la sociedad civil por 10, sin problemas de ningún tipo. Este es el objetivo del sistema de las mancomunidades. Conclusiones. O el terrorismo económico o la sociedad organizada. ¿Quién ganará la partida? La sociedad civil organizada, el poder civil. La sociedad civil tiene que despertar urgentemente y organizarse como un nuevo poder político, económico, empresarial, social, para crear un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Porque si no lo hace, lo harán las franquicias del terrorismo económico, que se han multiplicado como las setas, y de los enanos del circo, para beneficio de sus capos. El terrorismo económico tiene pavor a que despierte el gigante que yace dormido en el seno de la sociedad civil, el poder civil, porque este acontecimiento sería su fin. Estudio de la superposición de la tercera revolución industrial y la revolución política. Ya habíamos visto la superposición de los efectos de la primera revolución industrial y la revolución francesa, que produjo un maremoto que cambió todas las sociedades. Y la pregunta es, ¿la revolución de las TIC y la revolución española e iberoamericana producirán semejante maremoto? La respuesta es sí. ¿Serán capaces de multiplicar por 10 el ritmo de creación de riqueza y recursos para la sociedad civil y para todos los ciudadanos? La respuesta es sí, y 1000 veces sí, por las razones que hemos expuesto.
primero por la eliminación de las comunidades autónomas y segundo porque la superposición de todos estos efectos van a provocar un extraordinario futuro económico, un futuro esplendoroso para la sociedad civil. Y esto es lo que queremos, para lo que queremos invitar a todos los ciudadanos, a ese esplendoroso futuro económico. El movimiento de las mancomunidades es justamente todo lo que hemos dicho, que es transformar las capitales de cada comarca, transformarlo en capital administrativa, capital económica, capital económica y social, capital de todas las, es decir, donde se reúnan todas las empresas y todos los movimientos sociales, porque eliminaríamos cantidad de ayuntamientos que no tienen razón de ser. Ese es el movimiento de las mancomunidades. Por ejemplo, en Granada tenemos 10 mancomunidades: Mancomunidad de la Citania, Mancomunidad de Alhama, Mancomunidad de los Montes, Huesca, Costa Tropical. Es decir, que podríamos multiplicar realmente por 10 el ritmo de creación de riqueza y recursos para la sociedad civil. Bien, cuarta parte. Instrumentos para realizar las transformaciones que propone el poder civil. Nuevamente ponemos esta misma diapositiva. ¿Por qué ha ocurrido este cúmulo de despropósitos que paga la sociedad civil? Vuelta. La sociedad civil ha estado ausente, ha sido analfabeta en toda su historia y condenada a una esclavitud impresentable. Hemos dejado el destino del Estado en manos de políticos sin sentido de Estado y hemos dejado la economía en manos de terroristas económicos. ¿Qué queremos? Lo que está ocurriendo. Pero para resolver estos temas, aquí tenemos los instrumentos para combatir esta situación. Este es el logo del partido Poder Civil. Su lema, su eslogan es en defensa de la sociedad civil. Porque nadie ha defendido a la sociedad civil. La sociedad civil ha estado como los bancos de sardinas que reúnen a todos los depredadores del océano. Así ha estado la sociedad civil, rodeada de depredadores. Entonces, el programa del partido es crear, volvemos a repetir, crear un imperio económico para la sociedad civil y todos los ciudadanos. Crear un sistema educativo de excelencia uniendo la pedagogía, la psicología y las nuevas tecnologías. Los jóvenes no tienen que pagar las consecuencias de los errores mayúsculos del sistema. Proteger y ampliar el estado de bienestar, ampliarlo a 6 o 7 pilares, como ya hemos dicho, y crear una economía apegada a cada ciudad y al ciudadano, porque la economía se ha separado de sus bases reales y se ha marchado Dios sabe dónde, pero la sociedad civil no tiene contacto con esa economía. Pasan billones, millones y millones de euros por encima de la cabeza de los ciudadanos, pero esos recursos no tienen ningún efecto sobre la sociedad civil. Bien, la segunda organización es la gran asociación civil, la que se ocupe de fomentar y dirigir la extraordinaria capacidad creadora de la sociedad civil, crear el pilar civil de la sociedad y transformar la sociedad civil y sus ciudadanos y asociados en partícipes y propietarios de grandes consorcios y grupos industriales, crear un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos y organizar el gobierno económico de todas las organizaciones dentro de la mancomunidad, provincia o estado.
Aquí tenemos otra organización que es la que se encargará de hacer llegar a todos los ciudadanos todas las ventajas que oficina de empleo al servicio de todos los ciudadanos, creación de cooperativas de autónomos y franquicias en todos los ramos de la actividad, servicios de asesoramiento de creación de empresas, servicios de formación, servicios de financiación de empresas. Todo esto es lo que queremos hacer. Principios que orientan la filosofía del partido Poder Civil. Todo esto está recogido en 10 principios. Principio, nacimiento del Poder Civil. Principio de la división del Ejecutivo. Nadie puede servir a dos señores. O sirve uno o sirve otro. Y esto es lo que le ocurre actualmente al poder político, que intentando compaginar a unos y a otros no sirve a nadie. Principio de la vertebración territorial del Estado. Principio de la vertebración económica y social de la sociedad civil. Creación de un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Principio de la defensa de los intereses de la sociedad civil. Bien, todo esto es lo que hemos dicho y venimos diciendo. Invitación a todos los ciudadanos a participar en los programas del Poder Civil en cada ciudad o mancomunidad. A todos los ciudadanos, teniendo en cuenta los objetivos del terrorismo económico, desorganizar a la sociedad civil para impedir que cree un poder económico, la sociedad civil y el poder civil crearán las siguientes instituciones y organizaciones para multiplicar el ritmo de creación de riqueza y recursos para beneficio de la sociedad civil. Todo lo que hemos dicho, cooperativas de autónomas en todas las ramas de la actividad, franquicia en todos los ramos de la actividad, asociaciones de autónomos, preferencia en todos los ramos, todo ello basado en contacto con las empresas solicitantes de puestos de trabajo. Y aquí invitación a todos los ciudadanos para participar en los programas a nivel nacional. Vamos a ver ahora 2 siglos de revoluciones, 4 periodos con su filosofía y principios, que lo vamos a ver perfectamente resumidos en una sola proyección. Aquí están resumidos 2 siglos de revoluciones y todos los sistemas políticos que le han acompañado. Primero, sistema inacabado de un solo pilar, el sistema de las burguesía. Solamente había un pilar, era un sistema que solo se ocupaba de permitir la acumulación de bienes, solo la burguesía. Los otros eran esclavos totales. Y de hecho, las condiciones eran tan extremas en las fábricas, jornadas de sol a sol, ambiente infrahumano e irrespirable, y todo aquello desembocó dando un bandazo hacia los sistemas marxistas. Porque aquí había un solo pilar, la burguesía. Entonces, el sistema marxista cambia de protagonismo y de paradigma. El Estado prevalece sobre el individuo. Lo social tenía prioridad sobre lo individual. Lo más llamativo es que la capacidad creadora de la sociedad civil queda totalmente bloqueada y cortan de raíz todas las posibilidades de las fuerzas creadoras, tanto del capital como de la sociedad civil. El Estado lo decide todo. Es dueño de todo. El planteamiento principal marxista se basa en una total intervención del Estado y del mercado y la abolición de la propiedad privada para individuos
y sociedad, concluyendo en una economía centralizada, de planificación centralizada. Una de las características del marxismo es su incapacidad. El talón de Aquiles del marxismo es su incapacidad de crear riqueza para toda la sociedad. Podemos poner un ejemplo. Polonia entró en la Unión Europea hace relativamente poco. Ya tiene 4 veces más PIB que Ucrania. Y esto ya es un indicativo. Bien, como estuvo todo centralizado y todo bloqueado, pasamos a otro bandazo, al Estado mafioso. No porque el Estado sea mafioso, sino porque las mafias del terrorismo económico han proliferado como las setas. Y la libertad de las fuerzas creadoras ha quedado, en cierta forma, como el Estado burgués. Es decir, solamente existe posibilidad de creación de los poderes económicos, y aquí cambia para el terrorismo económico. El cuarto estado, el estado de la justicia y de la libertad, la Revolución Española e Iberoamericana. El cambio de protagonista y de actor de la historia, la sociedad civil, garantiza la libertad de las fuerzas creadoras de la sociedad, porque no existe otro milagro, sino la libertad de las fuerzas creadoras. El gran capital, el capital, la sociedad civil, todos. Objetivos: crear un poder político, económico, empresarial, social y sindical, presidido por el juego libre de las fuerzas creadoras y libre de terrorismo económico. Lucha a muerte contra el terrorismo económico. Entonces aquí nos puede servir este croquis. Por ejemplo, aparece aquí fuerzas de izquierdas. Es decir, fuerzas que representan un salto de 150 años hacia atrás. ¿Qué es lo que queremos? ¿Dar un salto de 150 años para atrás o para adelante? Porque este salto lo representa la Revolución Española e Iberoamericana. Simplemente porque da la posibilidad de dejar libertad a todas las fuerzas creadoras y sobre todo combatir el terrorismo económico. Hemos visto, porque ya lo pusimos al principio, la filosofía que presidió el periodo del poder político, que era el despotismo ilustrado, y la desconsideración absoluta hacia la sociedad civil. La filosofía y principios del poder civil y el del nuevo ciclo es que como reacción al despotismo nace un nuevo poder, el poder civil, que crea un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos, y el principio de la defensa de los intereses de la sociedad civil. Este es el cambio que se produce en la filosofía de cada uno de estos periodos. Y volvemos a repetir otra vez el mismo tema. ¿Qué queréis? ¿El terrorismo económico o la sociedad civil organizada? La sociedad civil tiene que despertar urgentemente y organizarse como un poder político, económico y empresarial y social para crear un imperio económico de la sociedad civil para todos los ciudadanos. Porque si no lo hace, lo harán las franquicias del terrorismo económico y de los enanos del circo para beneficio de sus capos. El terrorismo económico tiene pavor a que despierte el gigante que yace dormido en el seno de la sociedad civil, el poder civil, porque este acontecimiento sería su fin. Bien, a toda la sociedad civil, el poder civil
como representante de la sociedad civil, toma el mando de su destino. Porque hasta ahora no ha habido nadie que represente por decirlo ahí, un alto mando de la sociedad civil. Nace un nuevo actor y protagonista de la historia y un nuevo ciclo histórico, el ciclo de la sociedad civil. Estos trabajos de investigación histórica y política han sido realizados por grupos de psicólogos de muchas provincias e incluso de otros países que muestran el grado de compromiso con la sociedad. Nuestro lema: multiplicar el ritmo de creación de riqueza y recursos para todos los ciudadanos y creación de oportunidades para todos, mediante centros de empleo, una oficina que cumpla varias funciones, servicios de colocación como cualquier empresa del ramo, que serán dirigidos por psicólogos, servicios de asesoramiento y coordinación de actividades para crear puestos de trabajo en multitud de formas, cooperativas de autónomos en todos los ramos, franquicia, asociación de autónomos, preferencias. A todo este esfuerzo invitamos a todos los ciudadanos mediante todos los instrumentos que hemos dicho que tenemos. Todo esto está legalizado, está a punto, tiene su NIF, tiene sus cuentas bancarias, todo a punto. No será necesario decir que sin un duro. Pero todo está preparado para que entren y comiencen a trabajar. Señores, esto es lo que queremos, a esto es lo que queremos invitaros a trabajar por la sociedad civil antes de que caiga en manos de los enanos del circo. Muchas gracias.